Muchas gracias por la invitación. Yo soy Claudia Medina, soy ortopedista y trabajo en Medellín, Colombia. Durante los siguientes minutos vamos a ver algunos principios de cirugía en el hueso osteoporótico. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y les voy a mostrar cómo nuestros pacientes con traumas de aparente baja energía sufren las fracturas que vemos todos los días en nuestros servicios de urgencias. Con traumas de baja energía como estos, todos los días en los servicios de emergencias de nuestros hospitales vemos pacientes ancianos con fracturas de radio distal, de húmero proximal y de fémur proximal, entre otras. Por eso, durante los siguientes minutos vamos a revisar cuáles son los principales desafíos a los que nos vemos enfrentados en el tratamiento quirúrgico de las pacientes con fracturas por fragilidad y vamos a listar cuáles son los principios de tratamiento para el hueso osteoporótico que nos van a llevar a tener mejores resultados y menos probabilidades de falla en los tratamientos que decidamos hacer. La osteoporosis trae unas consecuencias para los pacientes en el manejo intraoperatorio. Recuerden que la mayor parte de las fracturas por osteoporosis ocurren en pacientes mayores de 75 años. Esta patología hace que tengamos mucho más posibilidades de tener complicaciones intraoperatorias, fallas en las fijaciones, pérdida secundaria de la reducción, fractura diatrogénica durante la cirugía y la patología cada vez más frecuente que son las fracturas periimplantes alrededor de material de osteosíntesis o alrededor de prótesis. Entonces tenemos unos desafíos a los que nos vemos enfrentados que tienen que ver con la fisiología, con las comorbilidades de los pacientes y con los resultados de las cirugías que dependen mucho de todos los cambios que se producen en el hueso de los pacientes ancianos. Cuando se va a llevar un paciente a cirugía por una fractura por fragilidad, es importante que conozcamos y manejemos las comorbilidades que estos tienen. Sepamos también que hay unos implantes especiales para hueso osteoporótico y conozcamos cuáles son los principios de fijación en el hueso osteoporótico para poder optimizar nuestros resultados. Entonces, antes de llevar el paciente a cirugía, conversemos algo acerca de la fisiología y las comorbilidades. Se ha dicho que los pacientes ancianos, por el solo hecho de tener una edad avanzada, pueden probablemente tener dificultades en la consolidación y hay otros factores que se han asociado a dificultades de consolidación como el consumo de cigarrillo, la diabetes y el consumo de ciertos medicamentos. ¿Qué hay en la literatura respecto de la edad? No hay un estudio que haya demostrado que en general la consolidación se afecta en todas las fracturas de los pacientes ancianos, pero sí hay algunas fracturas que en los pacientes ancianos que tienen osteoporosis generan un poco más de dificultad para consolidar y son las fracturas de tibia diafisaria, las fracturas de clavícula, las fracturas de cuello femoral y los pacientes ancianos que por alguna razón tengan una rodilla flotante. Con respecto al consumo de cigarrillo, definitivamente el consumo de cigarrillo disminuye la densidad mineral ósea, disminuye el aporte de oxígeno en el cuerpo y eso lleva a que haya una pobre perfusión y es uno de los mayores predictores de retardo en la consolidación. Esto es algo que sí está demostrado con suficiente evidencia y que si tenemos un paciente que es fumador, debemos tratar de impactarlo. Respecto a la diabetes genera un estado de inflamación crónica en el cuerpo y los estados inflamatorios crónicos en el cuerpo disminuyen la formación de hueso. Esto hace que los diabéticos sí tengan un riesgo mayor de tener comorbilidades asociadas a los desenlaces de sus fracturas. Con respecto a las medicinas, al consumo de algunas medicinas en los pacientes, se ha asociado el consumo de antiinflamatorios no esteroideos a la disminución de la producción de callo óseo. Los corticosteroides que se han asociado más a la presencia de fracturas, pero que no tienen resultados realmente concluyentes respecto a consolidación. Los estudios de consumo de alendronato asociados a trastornos de la consolidación tampoco son concluyentes y hay evidencia muy débil acerca del impacto de los anticoagulantes en la consolidación ósea. Otro factor que debemos tener en mente antes de llevar el paciente a cirugía es cuál es la función de ese paciente, cómo era la marcha del paciente y cuál era en general su estado funcional antes de tener la fractura.
Con respecto al hueso, que nos genera un desafío muy importante porque hay unos cambios que hacen que haya más posibilidades de falla y esos cambios se producen tanto en el hueso cortical como en el hueso esponjoso. En el hueso cortical, el diámetro del hueso incrementa porque la cortical se adelgaza. Esto hace que haya mucho menos resistencia a las fuerzas de doblamiento en los pacientes que cursen con osteoporosis. Esa cortical delgada también hace que haya menos cantidad de pasos de rosca de los tornillos anclados a esa cortical. O sea que la longitud de trabajo del tornillo es mucho menor en un paciente que tenga una cortical delgada y esto hace que haya más posibilidades de arrancamiento y de falla de los tornillos. Los canales haversianos también se afectan en los pacientes con osteoporosis y esto hace que el hueso sea mucho más débil y que esté predispuesto a tener fracturas de baja energía. Cuando vamos a llevar a cirugía a un paciente con un hueso osteoporótico, queremos obtener básicamente tres cosas: que haya una fijación estable, que podamos prevenir complicaciones posoperatorias y obviamente mejorar al paciente del dolor y permitir que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades funcionales previas a la fractura y que pueda volver a caminar si lo hacía antes. Este es un paciente con una osteoporosis severa que se lleva a cirugía por esta fractura alrededor del vástago de una prótesis y se le colocó esta placa con tornillos unicorticales. Estos tornillos unicorticales en una cortical que es tan delgada y un hueso tan de mala calidad tienden a fallar y a que pase esto, que los tornillos se arranquen. La recomendación es colocar tornillos bicorticales en los pacientes osteoporóticos, así estemos utilizando implantes bloqueados para poder obtener resultados satisfactorios como este y lograr la consolidación. Con respecto al hueso esponjoso, se producen otros cambios que tienen que ver con el adelgazamiento de todas las trabéculas y con que haya mucho menos interconexiones entre todo ese hueso esponjoso. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que los implantes que tienen su soporte en estas zonas del cuerpo, metafisiarias o epifisiarias, tienen mucho más posibilidad de arrancamiento porque todo ese hueso de esa zona está adelgazado. ¿Qué estrategias tenemos nosotros para poder intervenir todas estas dificultades que nos generan los huesos? Entonces, hoy día contamos con tornillos especialmente diseñados para hueso osteoporótico, que en los estudios biomecánicos han demostrado que tienen una mejor resistencia a las cargas en más del 90% si se compara con un tornillo convencional. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Que como los pasos de rosca son mucho más finos, son mucho más cerca, hay más cantidad de pasos de rosca que quedan anclados a las corticales, así sean corticales delgadas, y esto hace que el tornillo tenga menos posibilidades de arrancamiento. Otra ventaja de estos tornillos es que generan una interfase entre el tornillo y la placa y esto hace que haya menos posibilidades de falla porque, como pasaba en los implantes antiguos, como ven en la parte de arriba de la diapositiva, esos implantes cuando fallaban iba fallando tornillo por tornillo hasta que finalmente la placa se arrancaba. Hoy día con estos implantes bloqueados, para que esas placas fallen, tiene que fallar todo el sistema completo que está interconectado. Entonces, estos sistemas no fallan tornillo a tornillo, sino que tienen que fallar todos para que se produzca el arrancamiento, entonces es menos probable que falle. ¿Qué otras opciones de dispositivos? Las hojas helicoidales, que hojas tenemos disponibles para varias secciones del cuerpo, para el fémur distal, para el húmero proximal, para el fémur proximal. Y el uso de estas hojas en el laboratorio se ha demostrado que mejora la interfaz entre el hueso y el implante en más del 50%. Esto también hace que sea menos probable que se arranque una hoja a que se arranque un tornillo, como vemos aquí en la gráfica. Otra estrategia que podemos utilizar en los pacientes, en las cirugías de pacientes con osteoporosis, son las técnicas de aumentación. Hay bastante en la literatura respecto a aumentación en la columna vertebral, en el húmero proximal y en el fémur proximal. Y hay otras formas de hacer aumentación diferente a estas técnicas con cemento que les estoy mostrando aquí, y es hacer aumentación con otros implantes, como por ejemplo en este caso que se está haciendo una aumentación con una placa en la zona medial del fémur distal para tratar de dar mucho mejor montaje, mucha mejor resistencia a la osteosíntesis que estamos haciendo. Otra estrategia para hacer aumentaciones con material de osteosíntesis puede ser utilizar dos implantes, un implante tanto intramedular como un extramedular para poder lograr mucho más estabilidad
y que haya más posibilidades de que las fracturas consoliden. Otra estrategia de aumentación es con aloinjertos de peroné, por ejemplo, como en este caso que se utilizó un peroné, un aloinjerto de peroné con una técnica de aumentación con cemento para un número proximal. Entonces, en términos generales, los principios de fijación de hueso osteoporótico incluyen las técnicas de estabilidad relativa, utilizar implantes que permitan la impactación ósea o algo de micromovimiento. Los clavos intramedulares tienen una ventaja teórica sobre las placas porque la transmisión de la carga se hace por el centro del hueso. Para las fracturas periarticulares, los implantes con estabilidad angular, las técnicas de aumentación que les mencioné anteriormente, y no debemos olvidar que hay algunos pacientes que tienen fracturas con muy altas conminuciones en las articulaciones o pacientes que tenían artrosis previa en los que uno podría considerar como manejo de cualquier fractura de esas un reemplazo articular. Entonces, ¿qué buscamos con los pacientes ancianos en sus cirugías cuando ellos tienen osteoporosis? Estabilidad relativa por encima de estabilidad absoluta. Hay que ser muy cuidadoso con todos los instrumentales que utilizamos para las reducciones, porque como el hueso es tan de mala calidad, si lo hacemos de manera muy agresiva podemos terminar produciendo más fracturas, entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de instrumentales. Recuerden el principio de hacer el traslapamiento de los implantes, de que los implantes el uno sobrepase al otro, por ejemplo, en las fracturas periprotésicas o en las fracturas periimplantes, pero también hay que tener en mente que los implantes y los sistemas no deben quedar demasiado rígidos porque pueden fallar, tanto porque se puede partir el implante como porque se puede fracturar el paciente en los extremos de ese implante. Se debe preferir las reducciones funcionales más que las reducciones anatómicas y en una fractura de una diáfisis o de una metáfisis, pues ya tenemos claro que lo que debemos recuperar es la alineación, la longitud y la rotación, entonces una reducción funcional nos va a trabajar muy bien para este tipo de lesiones. Los tornillos bicorticales, siempre preferirlos por encima de los tornillos monocorticales. Estos tornillos monocorticales tienen muy alta probabilidad de falla. Entonces, estos pacientes van mucho mejor con tornillos bicorticales por encima de los tornillos monocorticales. Y si vamos a utilizar placas, pues las placas deben ser unas placas que ferulicen todo el hueso, utilizar una placa lo más larga posible, porque eso nos va a permitir distribuir muy bien las fuerzas de doblamiento, va a permitir que no se generen zonas de estrés en los extremos de la placa y nos va a permitir colocar tornillos bicorticales como es la recomendación para ellos. ¿Cómo optimizar el cuidado de estos pacientes? Ya vimos que son fracturas que se producen más del 80% en pacientes de muy avanzada edad, que se consumen gran parte de los recursos de los sistemas de salud y hacen parte de la mayor parte de patologías que se manejan en los hospitales del mundo. Y hay que ser conscientes de que debemos mejorar los equipos que se encargan de manejar este tipo de patologías para que podamos tener mejores desenlaces con los pacientes. ¿Qué les puedo contar del futuro de la osteosíntesis en los pacientes con fracturas con osteoporosis? Hay varias iniciativas en el mundo. Esta es una publicada en el 2017 en la que están utilizando nanopartículas de hidroxiapatitis o lendronato para poder reforzar las superficies de los implantes. Lo que se busca con esta estrategia es que se mejore esa interfase alrededor del implante y que haya menos posibilidad de aflojamiento. Hay iniciativas como estos tornillos que tienen unos pasos de rosca que son un poco diferentes a los tornillos bloqueados, a los tornillos convencionales. Estos pasos de rosca en el laboratorio han demostrado que tienen mucho mejor resistencia a las fuerzas multidireccionales y a las fuerzas de doblamiento, pero es una iniciativa que todavía necesita que se hagan mucho más estudios. Esta es otra iniciativa publicada el año pasado, que es la utilización de unos balones que se hacen de polietileno y que funcionan como una férula interna dentro de los huesos y que le dan mucho mejor soporte y que logran el objetivo de hacer la reducción de la fractura. Y hay software que se pueden utilizar para poder planear cómo hacer las aumentaciones. Entonces, no se utilizan procesos de aumentación estandarizados de la misma forma para todos, sino que dependiendo de donde el paciente tenga menos calidad ósea, ahí se va a planear hacer la aumentación para poder reforzar esta zona. Hay que tener en mente que los ortopedistas tenemos una oportunidad única porque a veces somos los primeros que vemos el paciente y los únicos que vemos el paciente. Entonces, aparte de manejar la fractura, debemos manejar la enfermedad de base que es la osteoporosis.
Nos vemos enfrentados a muchos desafíos que tienen que ver con la fisiología, con las comorbilidades y con los resultados que esperamos de las cirugías. Y no hay que olvidar que los principios de tratamiento incluyen técnicas de estabilidad relativa, implantes traslapados, reducciones funcionales y utilizar tornillos bicorticales para poder obtener el mejor de los resultados. Muchas gracias. Bienvenidos a esta conferencia que se titula Los componentes del abordaje ortogeriátrico. Soy el doctor José Luis Dinamarca Montesinos, chileno. Trabajo en la Universidad de Valparaíso y en el programa de ortogeriatría del Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar. Los objetivos de esta conferencia son dos. En primer lugar, entregar una visión dinámica y panorámica de la ortogeriatría, para que facilite su comprensión, especialmente por parte de aquellas personas que deben tomar decisiones en salud. En segundo lugar, entregar algunos elementos que faciliten la implementación de modelos de atención en ortogeriatría. Los modelos de atención en ortogeriatría surgen en torno a una enfermedad en particular, las fracturas de cadera, que son la más importante fractura por fragilidad. Una frase acuñada en el Reino Unido nos orienta acerca de la importancia con respecto al pronóstico, a la alta mortalidad asociada a las fracturas de cadera, que puede llegar a ser hasta el 30% a un año después de ocurrida. Por entre ambas caderas llegamos a este mundo y por una de ellas nos vamos. Por otra parte, los costes económicos son muy altos, los que están asociados a las fracturas de cadera, y equivalen a la suma de los costes anuales asociados a accidentes cerebrovasculares e infartos agudos al miocardio. Es por eso que nosotros llamamos a las fracturas de cadera como la reina de las fracturas. Y claramente, como reina, le gusta cortar cabezas. Son tan importantes las fracturas de cadera que el planeta completo se ha dividido en bandas de riesgo poblacional de sufrir estas fracturas. Entonces, de esta manera el planeta está dividido en zonas de bajo, mediano y alto riesgo de sufrir fracturas de cadera. Desde los años 60 que estamos batallando contra las fracturas de cadera y no siempre hemos salido bien parados. Estamos ahora frente a un desafío enorme de organizarnos mejor para ganar esta batalla. Y así surge la ortogeriatría, como una alianza interdisciplinaria, no solamente clínica, sino que también organizacional, académica, de investigación, para el mejor conocimiento y manejo de las enfermedades traumatológicas, no solo de las personas, sino también de las poblaciones, durante todo el proceso de envejecimiento y con énfasis especial en la reina de las fracturas, la fractura de cadera. La población puede dividirse de acuerdo con su ubicación en el tiempo en cuatro grandes grupos: población saludable, población en riesgo de sufrir fracturas de cadera, población fracturada y población que ya sufrió una fractura y se definió un manejo específico. En una línea del tiempo, esto se podría ver más o menos así. Aquí la línea del tiempo la tenemos en esta flecha celeste que está en la base de la fotografía. Un primer momento en el que las personas somos saludables, ¿cierto? Los niños, por ejemplo, que corren, juegan. Posteriormente nos ponemos más flojos, nos ponemos sedentarios, nosotros mismos ya somos personas que en nuestra mayoría nos encontramos en riesgo de sufrir fracturas, porque nuestros huesos, nuestro sistema osteomuscular está con enfermedades, con elementos de riesgo. Y alrededor de los 80 años es el promedio de edad alrededor del cual ocurren las fracturas de cadera. Y posteriormente sabemos que otro elemento que las hace tan importantes
es que un porcentaje bajo de personas, aún siendo operadas, va a recuperar funcionalidad e independencia después de sufrir una fractura de cadera. Esto no solamente debe verse como algo en la población, sino que puede perfectamente aplicarse a la historia de vida de una sola persona. El abordaje ortogeriátrico permite hacernos cargo de cada uno de estos momentos. De esta manera, sobre las personas saludables, vamos a generar promoción en salud, educación, ¿cierto? Y prevención primaria de daño óseo. En el caso de las personas que ya están en riesgo de daño óseo y en riesgo de fractura, vamos a generar también promoción y educación, pero vamos a estar realizando prevención primaria de fracturas de cadera. En las personas ya fracturadas, vamos a generar el comanejo, vamos a implementar esta forma de tratamiento que es el comanejo entre distintas disciplinas, fundamentalmente geriatras y traumatólogos. Y vamos a implementar también la prevención secundaria de las fracturas. Y en el último momento vamos a implementar la rehabilitación, el comanejo, la prevención y el seguimiento. Cada uno de estos momentos y cada una de estas acciones debe estar en el marco de políticas claras que favorezcan su implementación y su mantención en el tiempo, en forma diferencial, pero también en un marco político favorable a la implementación de estos programas, a su permanencia y a su coordinación. Cada una de las etapas tiene también algunos indicadores. En el caso de la prevención primaria del daño óseo, en el primer momento que vamos a aplicar sobre personas saludables, el gran indicador es la implementación de programas de intervención. ¿Sobre qué? Sobre actividad física, por ejemplo en los colegios, contra el tabaquismo, por la población general, con énfasis en las personas menores de 18 años o de 21 años, dependiendo del género, aquellos programas de intervención sobre la nutrición, sobre la lactancia materna exclusiva, sobre el climaterio. En el caso de los programas que se fijen en la prevención de las fracturas, vamos a tener también como indicadores estos programas de intervención, pero a la vez la detección de factores específicos de riesgo y el uso de drogas antirresortivas. Cuando el paciente ya se ha fracturado, el gran indicador es el comanejo ortogeriátrico. Implica un abanico grande de indicadores que aquí hemos querido resumir, destacando especialmente para Latinoamérica la admisión inmediata en un hospital con capacidad de decisión y de resolución quirúrgica, evitando absolutamente la contraderivación del paciente a una cama en hospital general o en el nivel domiciliario para esperar una posible programación quirúrgica. Esto implica, por supuesto, una gran cantidad de organización, entre otras cosas, contar con los elementos quirúrgicos en el momento en que el paciente ingresa y no después. Por tanto, tenemos bastante trabajo en nuestra América Latina. Para poder lograr otro gran indicador es la cirugía precoz, máximo en las 72 primeras horas, idealmente dentro de las primeras 48 horas. Protocolizar toda la actividad intrahospitalaria, desde el momento en que el paciente ingresa a la unidad de emergencia hasta que el paciente es derivado a un centro de rehabilitación o a su domicilio. Realizar un estudio osteometabólico para identificar factores de riesgo tratables y modificarlos, tratarlos, y buscar un buen registro para generar estadísticas de tiempos, tiempo de estada intrahospitalaria, tiempo de espera prequirúrgica y también la mortalidad intrahospitalaria que debe ser menor al 5%. Y en el último lugar, cuando el paciente ya se ha fracturado, ¿cierto? El último momento, por ello el menos importante, la rehabilitación y la monitorización, especialmente el seguimiento a corto, mediano y largo plazo.
Este abordaje, esta forma de ver la ortogeriatría se conoce como el ciclo ortogeriátrico. Aquí hemos curvado la línea del tiempo que nos aparecía en celeste en las diapositivas anteriores y comenzamos con las personas saludables que se transforman en personas de riesgo, posteriormente se fracturan y posteriormente se rehabilitan y realizamos el seguimiento y las intervenciones para lograr que sean nuevamente lo más saludable que sea posible. Los modelos de atención en ortogeriatría pueden clasificarse de acuerdo con la etapa o estado del ciclo ortogeriátrico que cada uno de ellos aborda. De esta manera tenemos que los programas que se dedican a la prevención y promoción sobre personas sanas o personas con riesgo pueden llamarse programas de prevención. Aquellos que se dedican a la etapa de los pacientes fracturados se denominan programas de fase aguda. Los programas de rehabilitación son los que le siguen y aquellos que se dedican a la etapa de postfractura se denominan programas de seguimiento. Efectivamente, en el año 2014 realizamos una revisión sistemática en publicaciones relacionadas con programas de ortogeriatría implementados en todo el mundo y encontramos que esta implementación era consistente con estos 4 momentos. Y además encontramos que la implementación de cada momento estaba muy relacionada con las necesidades y los recursos con los que cada lugar contaba. Y de esta forma surge una forma de clasificación de los modelos de atención en ortogeriatría, la clasificación de las 3C o en continuum cronológico clínico, que propone 4 tipos básicos de modelos de atención, siguiendo estos mismos 4 momentos, ¿ya? Agregándosele 2 etapas o 2 momentos más para generar un sistema. ¿Cierto? La etapa número 5 de modelos mixtos en los cuales hay 1 o 2 momentos del ciclo ortogeriátrico cubiertos y el tipo integral de atención ortogeriátrica, que en el fondo configura un sistema ya que ha sido capaz de configurarse cubriendo todas las etapas del ciclo ortogeriátrico. Aquí vemos la clasificación de las 3C, en que encontramos que los programas pueden ser de tipo 1 o de prevención, tipo 2 o agudos, tipo 3 de rehabilitación o tipo 4 de seguimiento, y encontramos la combinación clásica de la ortogeriatría entre programas de tipo 2 y de tipo 3. Efectivamente, la ortogeriatría surgió de la mano de un programa de este tipo, denominado programa tipo Hastings, y que configura el tipo 5 o un tipo de programas mixtos. Pero debemos lograr, tarde o temprano, el tipo 6, ¿cierto? Que es abordar cada una de las etapas del ciclo ortogeriátrico, logrando un modelo de atención sistémico, también llamado integral. No existe, eso sí, un modelo mejor que otro. Dependiendo del momento epidemiológico del lugar y de las necesidades y recursos con los que ese lugar cuente, lo ideal es planificarse a largo plazo para lograr el ciclo ortogeriátrico completo cubierto. Pero no existe una predominancia. Lo importante es comenzar con lo que podamos hacer. Porque la implementación del ciclo completo toma tiempo. Teniendo en cuenta estos componentes, se hace más sencillo. De esta manera tenemos que la clasificación de las 3C permite una compartimentalización dinámica para implementar modelos de atención en ortogeriatría. Facilita la coordinación entre los componentes si estos componentes se hubieran implementado de manera independiente en un mismo lugar. Toma en cuenta los recursos disponibles y la epidemiología de cada lugar, lo que es muy importante para poder desarrollar un programa que tenga en cuenta elementos de calidad y de mejoría continua. Es también más fácil definir las dificultades y las soluciones que cada equipo ha tenido para implementar cada una de estas fases. Pero algo muy importante, entrega una visión panorámica, a vuelo de pájaro, una especie de sinfonía, ¿cierto? Es comprensible fácilmente, no solamente por nosotros los clínicos,
sino que también por las familias, los pacientes y por las personas que toman decisiones, incluidos los políticos. Bueno, espero esto les haya otorgado algunos elementos de utilidad y quedo abierto a sus preguntas en la próxima fase y los invito a seguir disfrutando de este congreso de FFN. Muchas gracias. I'm Dr. Stuart White. I'm a consultant anaesthetist in Brighton in the southern UK, and by way of bona fides and also my declarations of interest, I sat on the working party of the Association of Anaesthetists on Hip Fracture, and I'm an ex-convener of the FFN Anaesthesia Working Group. Okay, so it's particularly lovely to be able to speak to you in Asia Pacific, Latin America and Southern Europe, because these are the big growth areas in hip fractures in the future. Factors of 6, they're going to, the numbers of hip fractures are going to increase in Asia Pacific and Latin America, and probably by a bit less, but still significantly in Southern Europe too. So what am I going to talk about? Well, I'm not going to be able to get a huge amount in 15 minutes, but most of the stuff that I'm going to be talking about is fortunately written down and accessible online. So the first of the 4 documents that I'll talk about is the Management of Proximal Femoral Fractures 2011. These are guidance from the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, and the link is down at the bottom there. And these were the first stab at trying to work out how we're going to manage patients with hip fracture from the anaesthetic point of view. And they went on to inform the second document that came out 5 years later from the Fragility Fracture Network, which is a Delphi consensus statement on the principles of anaesthesia for patients with hip fracture. International panel of experts in hip fracture care there from all continents, and what we did was we sat down and we tried to work out what principles might be important. Then we came up with some recommendations, and providing that 70% of us agreed with those recommendations, and they were formulated into the principles of hip fracture care, and the link is, as you see at the bottom there again. And this document in turn, these are the principles themselves, which we'll come back to. And this document in turn is important because it informed the latest iteration of the Association of Anaesthetists guidelines, which have just gone to press and should be out by the end of the year and will be free online via Anaesthesia Journal. And these basically endorse the FFN consensus statement. Probably worth looking at the stuff in red here, because that's what we're going to be talking about for the rest of the talk. So anaesthesia care for hip fracture should be multidisciplinary. Performed by appropriately experienced people, using standardized hip fracture care pathways, with surgery taking place within 36 hours of the hip fracture, using standardized care and aiming to remobilize, re-enable and rehabilitate patients, standardized data collection, specific training for juniors. And these principles don't just apply to the hip fracture patients, but also to other long bone fractures and periprosthetic fractures in the elderly. And the fourth source of information, which is maybe worth reading because I wrote it, is from this book, Orthogeriatrics, which is now in its 2nd edition, written by or edited by Paolo Falaschi and David Marsh. And you can link to it at the bottom there. It's all free online. But it details the multidisciplinary management of hip fracture patients, and this is the chapter on orthogeriatric anaesthesia that I wrote. Okay, so what are we normally talking about when we talk about hip fracture care, anaesthesia aspects of hip fracture care? Well, it's usually this dull, boring, constant thing of, is it better to give a general anaesthetic or a regional anaesthetic, which is a little bit reductionist to say the least. The evidence that we have at the moment is that there's probably not much difference in terms of mortality, but certainly the Cochrane reviews that have been done of the few randomized controlled trials that have been published, and the large observational studies suggest that the regional anaesthesia is associated with reduced morbidity and probably reduced cost compared to general anaesthesia. Sort of above and beyond that, the focus of anaesthesia care in 2020 has sort of moved beyond GA versus regional towards these things here, that about multidisciplinary care, standardized care, targeted care, monitored care and taught care,
all with the aim of reducing the mortality and morbidity associated with hip fracture, which is not inconsiderable, as you well know. So in terms of multidisciplinary care, well, traditionally, the hierarchy, and this was certainly the case in the UK up to 10 years ago, and I suspect it's probably the case in most places worldwide, was that the surgeon led the whole package of care that was delivered to hip fracture patients, ably assisted, of course, by his anaesthetists and the allied health professionals such as nurses, physios, and occupational therapists. And orthogeriatricians, if they are even available, are basically fundamentally just geriatricians who input some care to the patients but are not specifically orthopedically trained. And what we've done in the UK and in Northern Europe and Canada, and to a lesser extent America, over the last 10 years, so we've changed that hierarchy from a vertical one to a horizontal one, with the orthogeriatrician at the centre, coordinating and communicating care with the surgeons, the anaesthetists and the allied health professionals. And this has improved outcomes. Standardizations are an important new buzzword. Standardization so basically, if you look at hip fracture care between individuals or between units or between countries, you'll see that there's about a 5 or 10 fold difference between the worst and the best. And what standardization aims to do is to reduce those variations in care. It's a bit of people tend to think of it as a bit of a dirty word because they think it's all about applying protocolized care to patients. But what it's aiming to do is it's aiming to reduce the variations in care by doing the same things well repeatedly for each patient. It has 3 main strands, so people, process and procedures. In terms of people, well, the FFN have suggested that anaesthesia and surgery for hip fracture should be undertaken by an appropriately experienced anaesthetist and surgeon. So that's appropriately experienced anaesthetist means someone who's used to looking after hip fracture patients, used to looking after elderly patients with complex comorbidities, reduced physiological function, polypharmacy and frailty. And likewise, the surgeons should be not just sort of general surgeons, but surgeons that are specifically trained in femoral fractures or pelvic surgery. And also, but it doesn't just apply to surgeons and anaesthetists, it should apply to the geriatricians as well. They shouldn't just be experts in elderly care, but they should be experts in elderly care and orthopedics as well. And similarly, appropriately experienced allied health professionals. So occupational therapists who are wise and sensitive to the problems that elderly, infirm, frail people have. And ideally this care should be taking place on the hip fracture unit, although that's a relatively new concept. Processes, well, FFN has suggested that anaesthetists should participate in developing formal institutional hip fracture care pathways, particularly with regard to preparation for theatre and pain management. So the preparation for theatre, the A to Z of anaesthesia is a concept whereby the anaesthetists get together and they formulate a document that they give to junior surgeons and orthogeriatricians, telling them what they expect from them and what they expect the patient to be like by the time they get to theatre, so that they don't have to so that they don't have to order more tests or cancel patients for pending further tests. And the FFN also suggests that anaesthetists should facilitate surgery within 36 hours of hip fracture. Now, we know from the Hip Attack study that was published earlier on this year that super acute care for hip fracture patients, like they do in stroke care, doesn't seem to improve their care, but it certainly doesn't seem to harm hip fracture patients' care either. But other studies have shown that mortality starts to rise beyond 24 hours after the hip fracture, if there's a 24-hour delay between hip fracture and surgery. And it goes up by about 1%, 30-day mortality every 6 hours beyond 36 hours. Oops. And finally, standardization, we should try and standardize some of the procedures that we do as well. So anesthesia should be administered according to agreed standards at each hospital using age-appropriate drug doses. And what we're trying to achieve with standardization here is that ideally you should try and standardize the institutions themselves. So at your hospital, everyone should try and, it doesn't really matter whether you pick regional or general, but you should try and stick to one and not the other, because it allows the recovery staff, the orthogeriatricians, the allied health professionals then to recognize the types of
complications and comorbidity or complications that occur after that type of anaesthetic. And it allows them to intervene and help patients better. So these are some of the standards these are the 10 standards we use at Brighton. We prefer standard spinal to general anaesthesia, and about 90% of our patients receive a spinal anaesthetic. And if they receive a spinal anaesthetic, they get a nerve block as well. They have a low dose spinal anaesthetic, so 1.5 mils or 0.5% heavy for the hemiarthroplasties, for the sliding hip screws and for the nails. And 1.8 up to 1.8 mils of 0.5% heavy for the total hip replacements. They don't receive any opioids in their spinal because they're having a nerve block, and they receive minimal or no sedation. If they have to have a general anaesthetic, then they all get a nerve block as well, commonly a fascia iliaca block, and they have their depth of anaesthesia monitored, not necessarily for because we're worried about awareness, but because we don't want to overdose patients with the amount of drugs that we're giving. In both cases, whether they have spinal or general, then we monitor their blood pressure control quite tightly, so every 2 minutes non-invasively, and we try and keep the systolic blood pressure within 20% of its baseline value. We have a bone cement protocols because we use lots of bone cement for the hemiarthroplasties and the total hip replacements, and we have a post-operative care bundles such that patients don't go back to the ward anemic or in pain or vomiting. All of these can be found on my website, hipfractureanaesthesia.com, where you find the rationale for introducing these standards as well. At this point, we probably ought to mention this this virus thing that's going around, COVID. Don't know whether you've heard of it, but certainly guidelines that have come from NHS England have suggested that for hip fracture patients that we should prefer spinal to general anaesthesia because the risk of airway generating procedures is lower. Targeted anaesthesia care is an important thing to address, so this is probably the most important couple of slides coming up of the whole talk. So anaesthesia should be administered with the aims of facilitating early patient remobilisation, re-enablement and rehabilitation, because what tends to happen is that we overestimate the importance of anaesthesia in the patient care pathway. Now we have a part to play, but we can't necessarily improve things, but if we get things wrong, then things can go quite wrong and they can impact the patients. So if you look at the green line at the top, this is the patient care, this is the patient pathway. They fall over at X, they have a preoperative stay. We get involved for a couple of hours, indicated by the red vertical lines there, and then the patients are in hospital for a long time afterwards. If you look at their functional course over the same time, then they've often been declining for a bit. They fall over at X. Their function declines rapidly because they're immobile. They don't get any preoperative care. We give a ropey anaesthetic from which they take a long time to recover and often have some complications such as a chest infection after being ventilated, for example, and it takes them a long time to recover, and eventually they almost get back to normal, but they tend to decline a bit when they get out of hospital. And that's often what we see with our hip fracture patients. What we should be aiming for is this red line here, so that when the patient falls over, we have resuscitation policies. When they come into hospital, we give them pain relief and analgesia, and then we give, for the 2 hours that we see them, we give them a bloody good anaesthetic and then further resuscitation such that they recover almost back to normal. Their function recovers almost back to normal by the end of surgery. They don't get complications afterwards. Their recovery continues well afterwards. They get out of hospital quicker, and their recovery is better once they get home as well. And the only way that we can really facilitate these things is if we actually check the patients afterwards. So we go and see our patients on day one afterwards, and we check that they're back on their feet again, and we avoid, and so we deliver our anaesthesia in a manner that avoids things that normally keep patients in bed on day one, like hypotension, anemia and pain. And we tailor our anaesthetic to try and re-enable patients in the days after that as well. So as well as avoiding hypotension, anemia and pain, we attend to techniques that improve bowel and bladder care as well. So we don't give opioids in the spinal because that causes urinary retention. We try and avoid drops in blood pressure because then they don't get post-operative, they don't get so much perioperative delirium.
But in conclusion, what really matters in hip fracture anesthesia? Well, it's these things here. It's early operation, standardize until you absolutely have to improvise, facilitate remobilization, re-enablement, and measure what you do. And there's my email address at the bottom if you want to get in contact with me, and have this mental picture of what a patient should look like after their hip fracture operation. So this is a lady who's 94. She had a proximal femoral nail. She's got COPD, hypertension, renal dysfunction. This is her 3 minutes after her operation. She's awake, she's sitting up in bed, she's not connected to fluid, she's not connected to oxygen, she's having a cup of tea. Missed a lovely smile that she gave us just after this. She's thinking about getting back on her feet and you know, getting back into physiotherapy and getting out of hospital as soon as possible. And that's what we should be aiming for. And if your patients don't look like this after each operation, then you need to ask yourselves, why not? Okay, well, it's been lovely speaking to you. I hope you enjoy the rest of the day. Thank you very much. Bye.